El cerrojo sonó fuerte, seco, exactamente a las 11:03 de la noche. Ese fue el único regalo que mi madrastra, Leslie, me dio por cumplir 18 años. Del otro lado de la puerta, en la entrada calientita de la casa, mi papá, Scott, me miró a través del vidrio empañado por unos segundos, y luego se dio la vuelta. No tenía cara de tristeza. Tenía cara de alivio. Yo me quedé parada en el porche mientras el viento helado de Minneapolis me pegaba como un golpe. 30 grados bajo cero. Traía una mochila, $152, y absolutamente ningún lugar a donde ir. Empecé a caminar rumbo a un cobertizo abandonado que estaba a 3 cuadras. Era mi escondite de siempre, el único lugar donde a veces podía pasar la noche sin que nadie me molestara. Y justo cuando iba llegando a la esquina, una mano salió de la oscuridad y me agarró la muñeca. Me asusté hasta que la vi. Era la señora Agatha, la mujer sin hogar que vivía en esa esquina desde hacía años. Su agarre era fuerte, como de hierro. No me pidió dinero. No me sonrió. Se acercó mucho, con los ojos abiertos de puro miedo, y me susurró en voz baja. No duermas en ese cobertizo esta noche, niña. Consigue un hotel. Si regresas ahí, no vas a despertar. El viento no aullaba. Gritaba. 30 grados bajo cero no es solo frío. Es un ataque directo al cuerpo. Te roba el aire de los pulmones, te quema la cara, y te convierte las pestañas en agujas. No corrí. Correr significa pánico. Y el pánico quema energía, energía que yo no podía desperdiciar. Así que caminé. Un paso delante del otro. Mis botas crujían contra el hielo duro mientras avanzaba hacia el parpadeo neón del motel Starlight, el que la señora Agatha me había señalado con la cabeza. No volteé a ver la casa. No tenía caso. El calor detrás de esas ventanas ya no era mío. Ahora le pertenecía a Leslie, mi madrastra. Y a Tanner, mi hermanastro, que había sonreído cuando la puerta se cerró. El lobby del motel olía a cigarro viejo y desesperación. El recepcionista ni siquiera levantó la vista de su celular cuando puse $40 sobre el mostrador. No me pidió identificación. No me preguntó por qué una chica de 18 años estaba rentando un cuarto sola, a medianoche, con solo una mochila. Solo me deslizó una llave. Cuarto 12. El cuarto estaba helado. Subí la calefacción hasta que empezó a temblar y a gemir, soltando un olor a polvo quemado. Me senté en la orilla de la cama, sin quitarme el abrigo, viendo cómo mi respiración se hacía vapor frente a mí. Ese era el momento en el que se suponía que yo debía romperme, este era el momento en el que se suponía que las lágrimas debían salir solas, calientes y sin control. El momento para llorar por la familia que acababa de perder. Pero no pasó. Mis ojos estaban secos. Me quedé mirando el papel tapiz viejo y despintado del cuarto, y lo único que podía pensar era en mi papá. Scott. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El que antes de que Leslie llegara, me daba postre extra a escondidas y me guiñaba el ojo como si compartiéramos un secreto. Durante años me repetí una mentira para poder seguir queriéndolo. Me decía que él también era una víctima. Que solo era un hombre débil, aplastado por una mujer que necesitaba controlarlo todo. Me convencí de que, muy en el fondo, todavía estaba de mi lado. Que solo estaba esperando el momento correcto para defenderme. Para levantarse y decir, hasta aquí. Esa noche entendí la verdad. Eso nunca iba a pasar. Mi papá no había sido obligado a guardar silencio. Había sido entrenado para hacerlo. Así funciona la trampa. No es rápida. No es obvia. Es lenta y venenosa. La crueldad no llega de golpe. Se normaliza poco a poco. Empieza con cosas pequeñas. No discutas con ella, Sidney, solo empeora todo. Mejor discúlpate. Hazlo por la paz de la casa. Y así, día tras día, año tras año, mi papá fue entregando pedacitos de mi dignidad. A cambio de su propia comodidad. Cuando llegó esta noche, ya no quedaba nada de él que pudiera pelear por mí. Él no era un rehén en esa casa. Era un voluntario.
Vio como su única hija era echada a la calle, en medio de una tormenta de nieve. Y en su cabeza hizo cuentas. Pensó en el precio de intervenir. Y decidió que la furia de Leslie costaba demasiado. No me dio la espalda por vergüenza. Me la dio porque el trato ya estaba cerrado. Él eligió su tranquilidad. Sobre mi supervivencia. Respiré hondo. Por primera vez, el aire del cuarto estaba lo suficientemente tibio como para no quemarme la garganta. Abrí el cierre de mi abrigo. No lo odié. El odio es una emoción intensa. Y yo ya no tenía energía para emociones intensas. Lo que sentí fue claridad. El papá que yo amaba ya no existía. En su lugar quedaba un hombre que, en mi vida, simplemente se había convertido en una carga. Revisé la cerradura de la puerta una vez más. Luego empujé una silla y la atoré debajo de la manija, como si eso pudiera detener algo más que el miedo. Ya no era una hija. Era un problema que habían intentado deshacerse. Y al día siguiente iba a descubrir exactamente por qué. La cara de terror de la señora Agatha no se me iba de la cabeza. Cerré los ojos. No para dormir. Solo para esperar. El sol apenas estaba saliendo cuando volví a verla. A la mañana siguiente, el viento había desaparecido, pero la ciudad seguía congelada, cubierta por una capa de hielo duro como diamante. La señora Agatha me estaba esperando en un diner abierto las 24 horas. Tenía frente a ella una taza de café negro que claramente llevaba horas estirando. No se veía como una loca de la calle. Se veía lúcida. Sus ojos estaban claros, atentos. Su postura, firme, a pesar de las capas de abrigos gastados que llevaba encima. Sin decir mucho, deslizó una tablet sobre la mesa. La pantalla estaba estrellada, pero el video se veía perfectamente. Antes era secretaria legal, Sidney, me dijo. Su voz era rasposa, pero exacta. 30 años. Sé cómo la gente esconde cosas, y sé cuando empiezan a cometer errores. Apretó play. Era un video nocturno, grabado con una cámara de sendero. La había colocado en un árbol, apuntando directamente al cobertizo abandonado. Mi cobertizo. La marca de tiempo decía 11:45 de la noche. 45 minutos después de que me habían echado de la casa, una figura apareció en la imagen. Era Tanner. Mi hermanastro. No estaba buscándome. Traía una pala. Sentí como el estómago se me convertía en plomo mientras lo veía empezar a amontonar nieve contra la puerta del cobertizo. No estaba despejando un camino. Estaba tapándolo. Empacaba la nieve húmeda y pesada capa por capa, apilándola contra la única salida, hasta convertirla en un muro sólido de hielo. Trabajaba con calma. Con método. Revisó las ventanas, que ya estaban tapadas desde afuera. Luego se detuvo. Miró el cobertizo. El lugar donde él creía que yo estaba durmiendo. Y se rió. No fue una risa nerviosa. Fue la risa de alguien que acaba de resolver un problema. Sacó su celular, escribió un mensaje rápido. Y se fue. El video terminó. Yo me quedé mirando la pantalla negra. Si yo hubiera estado ahí dentro. Si me hubiera quedado dormida. La temperatura había bajado a 30 grados bajo cero. Con la puerta bloqueada, el aire no habría circulado. El frío habría entrado lento, imparable. No de golpe. Sino robándome la vida poco a poco. Me quedé sentada ahí, inmóvil, con la tablet todavía frente a mí, como si moverme pudiera cambiar lo que acababa de ver. No podía dejar de pensar en cada palabra, en cada segundo que Tanner había pasado asegurándose de que no hubiera salida. No había sido un arranque de coraje. Había sido un plan. Levanté la vista hacia la señora Agatha. Ella no me observaba con lástima. Me miraba como alguien que ya había llegado a una conclusión peligrosa. Eso no fue una broma, dijo en voz baja. Y tampoco fue improvisado. Me explicó que había notado movimientos raros desde hacía semanas. Visitas nocturnas. Conversaciones en susurros. Gente que llegaba tarde y se iba rápido.
Cuando me vio salir de la casa esa noche con una mochila, entendió que algo no estaba bien. Por eso había colocado la cámara. No para espiar, sino para tener pruebas. Me dijo que, cuando revisó el video al amanecer, sus manos temblaban tanto que casi se le cae la tablet. Sabía exactamente lo que significaba sellar un lugar así con ese frío. No era para asustar. Era para asegurarse de que nadie saliera. Yo empecé a entender por qué me había dicho que consiguiera un hotel, no un refugio, no el cobertizo, no cualquier lugar. Un sitio con testigos. Con registro. Con paredes de verdad. La señora Ágata me preguntó algo que me dejó helada. ¿Crees que tu papá sabía? No respondí de inmediato. Pensé en la puerta cerrándose. En su silencio. En su espalda dándome la espalda. No necesitaba pruebas. La respuesta ya vivía dentro de mí. Ella asintió lentamente, como si mi silencio fuera suficiente. Cuando alguien no hace nada, también está eligiendo, dijo. Luego me explicó lo que pensaba hacer. No llamar a la policía todavía. No confrontar a nadie. Primero había que entender hasta dónde llegaba todo. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Quién había recibido ese mensaje que Tanner mandó antes de irse? Me dijo que la gente cree que los crímenes empiezan con violencia. Pero casi siempre empiezan con comodidad. Con alguien creyendo que nadie va a hacer preguntas. Ese día no regresé a ningún lugar que conociera. Cambié de motel. Apagué mi celular por horas. Empecé a escribir todo lo que recordaba, cada detalle que antes había ignorado. No estaba huyendo. Estaba sobreviviendo. Y por primera vez desde que se cerró aquella puerta. Entendí que no había sido salvada por suerte. Había sido salvada porque alguien decidió mirar con atención, no habría despertado. Eso no fue un simple desalojo, dijo la señora Ágata en voz baja. Eso fue una tumba. Levanté la mirada hacia ella y algo dentro de mí se rompió por completo. La rabia que había estado apretada, fría, hecha un nudo en mi pecho, de pronto explotó. Me llenó los pulmones, la garganta, los ojos. Ya no era tristeza. Era furia. Una furia limpia, dura, afilada como cristal. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué haría algo así? Ya me había ido. La señora Ágata no dudó. Porque al cumplir 18 se libera el fideicomiso, me dijo. ¿Y si tú no estás viva para firmar, quién se queda con el dinero? La respuesta cayó como un golpe directo. Mi papá. En ese instante todo encajó. No me habían echado como castigo. Eso había sido un montaje. Necesitaban que yo desapareciera, pero no podían simplemente dejarme ir. Si me iba por mi cuenta, podía volver. Podía reclamar lo que era mío. Así que no querían que me fuera. Querían que dejara de existir. Volví a mirar la tablet. Eso no había sido una broma pesada. Eso no había sido una amenaza vacía. Eso había sido intento de homicidio. No lloré. No sentí miedo. Lo que sentí fue una claridad fría, dura, imposible de ignorar. Extendí la mano y tomé la tablet. El miedo se había ido. Y en su lugar había aparecido algo mucho más peligroso. Vamos a ir a la policía, dije. Y después, vamos al banco. La señora Ágata sonrió. Una sonrisa delgada, peligrosa, como la de un lobo que por fin ve la salida. Buena chica, dijo. Vamos a enterrarlos con la verdad. Subimos a su vieja camioneta familiar y manejamos hacia la cuarta comisaría. El interior olía a tapicería vieja y a determinación pura. Yo iba en el asiento del copiloto, con la tablet apretada contra mi regazo, como si fuera un arma. La estación de policía era exactamente como la imaginaba. Luces fluorescentes zumbando en el techo. Olor a café rancio y limpiador industrial en el aire. El detective Miller era un hombre cansado, con el cabello entrecano y una expresión de fastidio permanente. Vio el video completo sin parpadear. Cuando terminó, se recargó en la silla y se frotó la mandíbula.
Homicidio en grado de tentativa, murmuró. O mínimo, poner una vida en peligro de forma deliberada. Vamos a ir por él. Debería haber sentido alivio. Debería haberme sentido a salvo. Pero en lugar de eso, una presión de ansiedad se apretó en mi estómago. ¿Y mi madrastra? Pregunté. El detective negó lentamente con la cabeza. Y el video muestra al muchacho. Podemos interrogarlo sobre la participación de ella, pero por ahora la orden es solo contra Tanner. A Tanner lo arrestaron menos de una hora después. Yo pensé que ahí terminaría todo. Pensé que Leslie entendería que había perdido. Pero subestimé algo muy peligroso. La desesperación de una mujer que ve cómo su futuro se le escapa de las manos. Las horas después del arresto fueron extrañamente silenciosas. Demasiado silenciosas. La señora Agatha me llevó a otro motel, uno más alejado, más discreto. Pagó en efectivo y pidió una habitación que no diera a la calle. Me dijo que, cuando la gente empieza a perderlo todo, se vuelve impredecible. Yo no dormí. Cada ruido del pasillo me ponía en alerta. Cada coche que frenaba afuera me hacía contener la respiración. No por miedo, sino porque ahora sabía exactamente de qué eran capaces. A media mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi papá. No preguntaba si estaba bien. No preguntaba dónde estaba. Solo decía: tenemos que hablar. Esto se salió de control. Le mostré el mensaje a la señora Agatha. Ella no se sorprendió. No está preocupado por ti, dijo. Está preocupado por él. Me explicó que cuando el dinero entra en juego, la gente no busca perdón. Busca control. Decidimos adelantarnos. Fuimos directo al banco. El edificio era moderno, lleno de vidrio y acero, pero por dentro el aire se sentía pesado. Como si las decisiones importantes dejaran una marca invisible en las paredes. Un asesor nos recibió en una oficina pequeña. Yo entregué mis documentos con manos firmes, aunque por dentro todo temblaba. Ahí lo confirmé. El fideicomiso existía. Había estado ahí todo el tiempo, esperando justo este momento. Y también confirmé algo más importante. Mi papá había preguntado por el dinero, antes de mi cumpleaños. No después. Antes. Eso fue lo que terminó de cerrar el círculo. Mientras firmaba los papeles, sentí algo que no había sentido en días. Control. No felicidad. No alivio. Control. Salimos del banco cuando el cielo ya empezaba a nublarse otra vez. La señora Agatha me miró con atención. Ahora ya no eres la presa, me dijo. Ahora eres el problema. Esa misma tarde, Leslie intentó llamarme 7 veces. Luego vinieron los mensajes. Primero suplicantes. Luego acusatorios. Al final, amenazantes. Los guardé todos. Porque algunas personas no entienden palabras. Solo entienden consecuencias. Y yo acababa de aprender a documentar todo. Esa noche, por primera vez desde que se cerró la puerta de aquella casa, dormí. No profundamente. No en paz. Pero dormí sabiendo algo fundamental. No me habían roto. No me habían borrado. Habían fallado. Y apenas estaban empezando a darse cuenta, mi celular desechable vibró 2 horas después del arresto. Un mensaje de un número desconocido. Regresa a casa y firma los papeles, Sidney, o el frío no será lo único que te va a doler. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Luego llegó otro mensaje. Ya lo saqué bajo fianza. Está furioso. Lo entendí de inmediato. Ella había usado el dinero de la familia. Mi dinero, mi fideicomiso, técnicamente. Para sacar de la cárcel al hombre que había intentado matarme. No estaba retrocediendo. Estaba subiendo la apuesta. ¿Por qué está haciendo esto? Le pregunté a la señora Agatha, mostrándole el teléfono. Sabe que la policía está involucrada. Sabe que hay pruebas. Agatha leyó el mensaje con calma, pero su expresión se volvió dura. Se llama explosión de extinción,
Sydney, me explicó. En psicología, es lo que pasa cuando un comportamiento que siempre funcionó, de repente deja de funcionar. Me lo explicó con una calma que daba miedo. Es como cuando un niño grita más fuerte porque ya no le dan dulces. O cuando una persona manipuladora se da cuenta de que perdió el control. Me miró fijamente. Leslie ha controlado a tu padre, tu vida y el dinero durante años. Ahora tiene una fecha límite, 48 horas. Si no firmas esos papeles, lo pierde todo. Suspiré. Ya no está pensando con lógica, continuó. Está acorralada. Y los animales acorralados, atacan. Mi teléfono vibró otra vez. Un correo electrónico. Cuenta congelada. Luego otro. Acceso denegado. Leslie estaba cerrándome uno por uno todos mis accesos. Cuentas de estudiante, apoyos pequeños, cualquier red de seguridad que me quedaba. Intentaba matarme de hambre, poco a poco. Y entonces empezaron las notificaciones de redes sociales. Mensajes de amigos de la prepa. ¿Es cierto? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Abrí Facebook. Ahí estaba. Una publicación larga, confusa, llena de drama, escrita por Leslie. Etiquetándome por mi nombre. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija Sydney. Está pasando por una crisis mental. Hay drogas de por medio. Estamos muy preocupados. Si la ven, por favor no se acerquen. Llámenos de inmediato. Era una clase magistral de manipulación. Me estaba pintando como inestable. Peligrosa. Una adicta. Estaba destruyendo mi credibilidad. Antes de que yo pudiera abrir la boca. Entonces mi celular empezó a sonar. Era mi papá. Su nombre en la pantalla brillaba como una advertencia. No contesté. Dejé que se fuera a buzón de voz. Lo escuché después. Su voz sonaba espesa, como si estuviera llorando. Pero lo que yo sentí no fue tristeza. Fue culpa. Sydney, por favor. Estás destruyendo a esta familia. Solo regresa a casa. Podemos arreglar esto. Todo es un malentendido. Tanner no lo hizo con mala intención. Un malentendido. Intentar matarme no era un malentendido. Levanté la mirada hacia la señora Agatha. Está intentando enterrarme, dije. Quiere asegurarse de que nadie me crea. Agatha sonrió. Pero no había ni un poco de calidez en esa sonrisa. Y déjala, dijo. Ella está peleando una guerra con rumores. Metió la mano en su bolsa y sacó un cuaderno nuevo, limpio. Nosotras vamos a pelear con tinta. Lo puso frente a mí. Ahora duerme, Sydney. Mañana empezamos. Dormí apenas un par de horas, con el celular boca abajo y el cuaderno cerrado junto a la cama, como si fueran armas cargadas. Cuando desperté, el mundo ya había cambiado otra vez. Mi nombre estaba en todas partes. No porque yo hablara, sino porque ella no había parado. Había correos nuevos de la universidad. Necesitamos hablar. Tu estatus está en revisión. Leslie no solo me estaba aislando económicamente. Estaba atacando mi futuro. La señora Agatha llegó temprano, con 2 cafés y una expresión que no dejaba espacio para consuelo. Y ya activó el plan completo, dijo. Eso significa que vamos bien. Me explicó que las personas como Leslie no buscan ganar con la verdad. Buscan cansar, confundir, saturar. Hacer que el otro se rinda por agotamiento. Por eso era importante no reaccionar impulsivamente. Ese día hicimos algo que ella llamó poner el reloj a correr. Fuimos con un abogado recomendado por un contacto viejo de Agatha. Un hombre serio, de pocas palabras, que escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó los lentes y dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo que están haciendo no es solo inmoral. Es rastreable. Me explicó que cada acceso bloqueado, cada transferencia, cada publicación falsa dejaba huella. Y que Leslie, en su desesperación, estaba creando un expediente sola. Mientras hablábamos,
mi celular volvió a vibrar. No era Leslie. No era mi papá. Era un número desconocido. Ella me pidió que mintiera. Si necesitas testificar, yo hablo. Luego otro mensaje. Yo también. Y otro. Personas que yo no veía desde hacía años. Familiares lejanos. Una excompañera de trabajo de Leslie. El miedo estaba cambiando de lado. Cuando alguien intenta borrar a otra persona, necesita silencio alrededor. Pero Leslie había hecho tanto ruido, que había despertado a todos. Esa noche, mientras revisábamos mensajes y guardábamos capturas, entendí algo importante. Ella no me estaba persiguiendo porque yo fuera débil. Me estaba persiguiendo porque ya no podía controlarme. Y eso, para alguien como ella, era imperdonable. Antes de dormir, la señora Agatha me dijo algo en voz baja. Mañana va a intentar algo grande. Siempre lo hacen cuando sienten que el tiempo se acaba. Apagué la luz con el corazón firme, no tranquilo, pero firme. Por primera vez, no me sentía acorralada. Me sentía lista. Y Leslie aún no entendía la diferencia. Mañana vamos al banco, dije mientras me acomodaba el cuaderno. Y no nos ponemos sudaderas. Nos vestimos para la guerra. A la mañana siguiente me desperté con un plan. No más escondites. No más sudaderas. Abrí mi mochila y saqué lo único formal que tenía, un blazer negro que había comprado para un debate escolar y una blusa blanca. No era de diseñador, pero estaba limpia, impecable, afilada como una armadura. La señora Agatha me miraba mientras me vestía, asintiendo con aprobación. Pareces problema, dijo. Del bueno. Caminamos hacia el First National Bank del centro, puntual a las 9 de la mañana. El lobby era enorme, lleno de columnas de mármol y un silencio solemne. Olor a dinero antiguo, a poder callado. Me abrí paso hasta la recepción, con Agatha detrás, como una guardaespaldas en abrigo largo. Soy Sidney, dije. Estoy aquí para ver al síndico del fideicomiso del patrimonio de mi abuelo. La recepcionista parpadeó, sus ojos saltando del blazer de segunda mano a las botas gastadas de Agatha. ¿Tienes cita?, preguntó. Y no necesito, respondí, deslizando mi identificación sobre la madera pulida. Soy la beneficiaria y vine a firmar. Antes de que pudiera decir algo, las puertas de vidrio detrás de nosotras se abrieron. Leslie apareció, seguida de mi papá y un hombre con un traje barato que parecía abogado. Sidney, su voz cortó el silencio del lobby. Gracias a Dios que te encontramos. Estábamos muy preocupados. Se lanzó hacia mí, brazos abiertos, interpretando a la madre preocupada a la perfección. Mi papá se quedó atrás, mirando al suelo. «Oh, basta», dije. No grité. No retrocedí. Solo levanté la mano. Leslie se detuvo, congelada. Cariño, por favor, vamos a casa. No estás bien. Podemos hablar del fideicomiso después. Y no hay nada de qué hablar, contesté, girando hacia la recepcionista. Llame al síndico. Ahora. El abogado dio un paso adelante. Señorita, represento a sus padres. Ellos tienen poder médico y legal. No se encuentra en condiciones de tomar decisiones financieras. Está perfectamente lúcida, intervino Agatha, con voz afilada como un cuchillo. A menos que tengan una orden judicial que la declare incapaz, tiene todo el derecho a estar aquí. Ahora, retroceda antes de que llame a seguridad y la hagan salir por acoso. El abogado parpadeó, sorprendido de que una mujer sin hogar le estuviera citando procedimientos legales. En ese momento, el ascensor hizo ping y las puertas se abrieron. Un hombre mayor, de traje gris, salió. Miró de mí a Leslie, luego a Lydie sobre el escritorio. Señorita Sidney, dijo. Soy yo, respondí. Él la esperaba, dijo el hombre. Era Henderson, el síndico principal. Leslie dio un paso hacia adelante. No puede dejar que firme nada. Está inestable. Henderson se detuvo y la miró con un desprecio profesional, frío.
Señora Leslie, los términos del fideicomiso son explícitos. La beneficiaria cumple 18 años, ella firma, a menos que tenga una orden judicial. Leslie vaciló. No tenía nada más que amenazas y bluff. No lo creo, dijo Henderson con calma. Nos dio a Agatha y a mí hacia el ascensor. Mientras subíamos, sentí una oleada de poder recorriéndome. No era solo por el dinero. Era porque, por primera vez desde que me echaron de casa, nadie podía decidir por mí. Nadie podía tocar lo que era mío por derecho. Nadie podía usar miedo, ni mentiras, ni manipulación. Y Leslie lo iba a descubrir. Demasiado tarde, el ascensor subió lentamente, con ese zumbido mecánico que parecía marcar el tiempo. Agatha estaba a mi lado, silenciosa, pero sus ojos eran un radar que lo captaba todo. Cada movimiento de Leslie, cada respiración contenida, cada paso de mi padre, parecía amplificado dentro de ese pequeño espacio metálico. Cuando las puertas se abrieron, nos encontramos en un piso elegante, lleno de puertas de madera oscura y nombres grabados en placas doradas. Henderson nos condujo por un pasillo hasta una oficina amplia, con ventanales que daban a la ciudad, dejando entrar la luz del mediodía sobre escritorios de caoba y estanterías llenas de carpetas cuidadosamente alineadas. Era un santuario de poder, de orden, de ley. Leslie se detuvo frente a la puerta, como si necesitara reunir coraje. Sidney, por favor, no hagas esto. No escuché súplica en su voz. Escuché miedo. Miedo a perder control. Señora Leslie, dijo Henderson. Por favor, espere afuera. No tiene jurisdicción aquí. Ella lo miró, intentando sostener una máscara de autoridad, pero el temblor en su mano derecha delataba la verdad, estaba aterrada. Por un instante, su mirada se cruzó con la mía. Yo no vi a la madre preocupada de sus publicaciones en Facebook. Vi a una mujer desesperada, acorralada, que había apostado demasiado y estaba perdiendo todo. Me senté frente a Henderson, Agatha detrás de mí, la tablet y los papeles listos. El aire en la oficina estaba tenso, pesado, como si cada segundo contara. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, latía de determinación. Todo en orden, señorita Sidney, dijo Henderson. ¿Lista para firmar? Asentí. No hice comentarios. No dije nada. Solo saqué la pluma y la posé sobre los documentos. Leslie golpeó la puerta con los nudillos, suave al principio, luego con fuerza creciente. Sidney. Que esto es un error. No puedes firmar. Pero nadie abrió. Ni Henderson, ni yo, ni Agatha. El sonido de sus golpes se convirtió en un eco hueco, insignificante frente al peso de la ley y la justicia. Cada firma que puse sentí como si estuviera reclamando algo más que dinero. Mi dignidad, mi libertad, mi vida. Cada página era un golpe a la mentira que intentaron construir sobre mí. Cuando terminé, Henderson se inclinó y me entregó una copia. Felicidades, señorita Sidney. Es oficial. Todo le pertenece por derecho. Respiré profundo. Miré a Agatha, y ella sonrió, esa sonrisa delgada y feroz que decía, lo logramos. Bien hecho, chica, murmuró. Ahora sí podemos dormir un poco. En ese momento, escuché un grito detrás de la puerta. Era Leslie, furiosa, llorando, insultando, amenazando, tratando de recuperar algo que nunca tuvo derecho a tocar. Pero ya no importaba. Su poder se había evaporado ante la claridad de la verdad y la firmeza de la ley. Salimos de la oficina. Mi padre estaba parado en el pasillo, cabizbajo. No dijo una palabra. No hizo contacto visual. Era evidente que finalmente entendía que había tomado partido por quien no debía. Mientras caminábamos hacia el ascensor, Agatha me susurró. Hoy no solo ganaste dinero. Hoy ganaste algo que nadie podrá quitarte nunca, respeto y control sobre tu propia vida. Las puertas del ascensor se cerraron, y por un instante me sentí imparable. El mundo afuera seguía su curso, con coches y gente caminando como si nada pasara. Pero yo sabía algo que ellos no, había sobrevivido, había vencido y nada volvería a controlarme otra vez. Y Leslie.
Ella apenas comenzaba a entender que la guerra había terminado. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, alcancé a ver cómo la máscara de Leslie se le caía por completo. La falsa preocupación desapareció, reemplazada por pánico puro, sin disfraz. Ella lo sabía. Sabía que todo había terminado. Arriba, en la oficina, el señor Henderson colocó los documentos sobre el escritorio. Era una montaña de papeles. Uno tras otro. Empecé a firmar. Página tras página. Mi mano estaba firme. Mi nombre repetido una y otra vez, Sidney. Con cada firma sentía como algo pesado se despegaba de mi pecho. No estaba reclamando solo dinero. Estaba reclamando mi vida. Cuando terminé, cerré la pluma con un clic suave. Hay algo más, dije. Las cuentas secundarias, las que mi papá y mi madrastra usan para gastos. Henderson asintió. ¿Las tarjetas de asignación? Sí, respondí. Cancélelas. Congele todo. La casa. Los autos. Las líneas de crédito. Todo. Henderson tecleó unos comandos en su computadora con total calma. Listo, dijo. A partir de este momento, no tienen acceso a ni un solo peso de este patrimonio. Me recargué en la silla de piel. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba a salvo. Era libre. Entonces Henderson aclaró la garganta y sacó un sobre grueso, sellado, de un cajón. Hay un asunto adicional, dijo. Su abuelo agregó una cláusula especial al fideicomiso una semana antes de morir. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de cláusula? Una cláusula de responsabilidad por negligencia, explicó. Él sospechaba que algo así podría pasar. Deslizó el sobre hacia mí. Estipuló que si alguna vez usted se encontraba en peligro o en estado de angustia causado por sus tutores legales, el fideicomiso financiaría automáticamente una investigación privada y un proceso penal en su contra. Abrió el expediente. Dentro había registros bancarios. El historial completo de gastos de Leslie. Y un contrato de retención con una firma de abogados penalistas de primer nivel. Al intentar hacerle daño, continuó Henderson, activaron la cláusula. Me quedé mirando los documentos, sin respirar. Y el patrimonio no solo es suyo, Sidney, dijo. Ahora es el fondo que va a financiar su caída. La ironía me dejó sin aire. Intentaron matarme por el dinero. Y ahora ese mismo dinero iba a pagar para meterlos a la cárcel. ¿Desea iniciar el proceso? Preguntó Henderson. Volteé a ver a la señora Agatha. Ella me dio un pequeño asentimiento. Sí, respondí. Proceda. Una semana después, el frío en Minneapolis por fin empezó a ceder. La nieve seguía ahí, pero ya no mordía igual. Yo estaba parada en la entrada de mi nuevo departamento. Un estudio pequeño, cálido, con ventanas grandes. No era lujoso. Pero era mío. Alguien tocó la puerta. No me sobresalté. Miré por la mirilla. Era mi papá. Se veía 10 años más viejo que la semana anterior. Su abrigo era delgado. Su cara estaba gris, cubierta de barba mal cuidada. Estaba temblando. Abrí la puerta. Pero no me hice a un lado. Me quedé bloqueando la entrada. Sidney, dijo con la voz rota. Por favor, ¿puedo pasar? Hace frío. Lo sé, respondí. Me acuerdo. Miró por encima de mi hombro, hacia el calor del departamento. Perdimos la casa, dijo. El fideicomiso la embargó. Leslie se fue. Se llevó el poco dinero que quedaba antes de que saliera la acusación. Tanner está en un centro juvenil. Tragó saliva. No tengo a dónde ir. Me miró con los ojos húmedos, suplicantes. Soy tu padre, Sidney. La familia se mantiene unida. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Pensé que estarías bien. Yo lo observé en silencio. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí paz.
Porque esta vez la decisión era solo mía. Mi padre seguía ahí, temblando en el umbral, y yo podía ver cómo el miedo y la culpa luchaban por salir de sus ojos. No dije nada de inmediato. Solo lo dejé mirar el calor del departamento, el olor a café recién hecho, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz, y el orden que había logrado reconstruir. Era un contraste brutal con el caos que él había dejado atrás. Y Sidney, empezó de nuevo, su voz casi un susurro. Yo nunca quise esto. Pensé que podía controlarlo todo, que podía mantener a todos felices, incluso a Leslie. Lo miré con cuidado. No me moví del lugar. No iba a darle ni un centímetro más de poder sobre mí. ¿Controlarlo todo? Dije con calma. ¿Eso incluía intentar matarme por dinero? Se tragó la frase, y por primera vez supe que no tenía respuesta. Sus hombros se hundieron. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que un fideicomiso. Había perdido la confianza de su hija. Sidney, balbuceó, buscando algo en mí. Solo quiero arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Repetí. ¿Con qué? ¿Con palabras? ¿Con promesas vacías? Ya no hay nada que arreglar. A lo lejos, el sonido de la ciudad seguía con su ritmo normal. Gente caminando, coches pasando, vidas moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía algo que ellos no. Yo había sobrevivido a la peor traición imaginable. Y ahora tenía en mis manos las cartas finales. No voy a abrirte la puerta a tu culpa, papá, dije. No porque no te quiera, sino porque yo necesito empezar a vivir para mí. Finalmente bajó la cabeza y sus hombros se derrumbaron. No dijo nada más. Solo permaneció ahí, temblando y reconociendo la distancia que había creado él mismo. Cerré la puerta lentamente, escuchando el clic final de la cerradura. No era un cierre agresivo, ni vengativo. Era un cierre definitivo. Un límite que decía, mi vida, mis decisiones, mis reglas. Me apoyé contra la puerta, respirando profundo. Por primera vez en años, no estaba huyendo. No estaba sobreviviendo. Estaba empezando a vivir. Miré alrededor del pequeño departamento. Las paredes blancas, las cortinas ligeras moviéndose con la brisa, la mesa de cocina con mis cosas ya organizadas, la cama hecha, la luz entrando por los ventanales, todo me decía que podía reconstruir mi vida desde cero. Y esta vez, nadie podría arrebatarme nada. La señora Agatha apareció detrás de mí con su típica sonrisa discreta, pero llena de fuerza. Bien hecho, Sidney, dijo. Hoy no solo bloqueaste a tus enemigos. Hoy reclamaste tu poder. Asentí, sintiendo el peso de cada palabra. Porque no se trataba solo de dinero, ni de justicia. Se trataba de recuperar cada pedazo de mí que intentaron romper. Pasaron las horas, y aunque el frío de Minneapolis aún mordía afuera, adentro sentí un calor distinto. Un calor que no venía de la calefacción. Venía de la certeza de que ahora todo lo que construyera sería para mí, por mí y solo por mí. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, entendí algo fundamental. Los que intentan destruirte solo pueden hacerlo si tú lo permites. Y yo, nunca más lo permitiría. Porque nadie que quiera tu vida puede tenerla si tú decides recuperarla. Y así, con el corazón firme y la cabeza erguida, Sidney finalmente respiró libre. El pasado seguía ahí, con cicatrices y recuerdos dolorosos. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro era solo suyo. No pensaste, le corregí con voz firme. Calculaste. Pesaste tu comodidad contra mi vida. Y elegiste comodidad. Ahora, la cuenta está por pagarse. Extendió la mano, temblorosa, suplicante. Por favor, solo por esta noche, dijo. La miré. Era la misma mano que, apenas una semana atrás, había girado el cerrojo contra mí. Una mano que había elegido su paz por encima de mi supervivencia. Metí la mano en el bolsillo y saqué una sola llave. Vieja, oxidada, gastada por los años. La llave del cobertizo del jardín. La llave que abría la puerta antes del atardecer, antes de que él pudiera detenerme otra vez.
La sostuvo en la palma, incrédulo, y su rostro empezó a derrumbarse. Y Sidney, susurró, me miraste congelado durante 18 años. Ahora puedes mirarte a ti mismo, dije, mi voz fría y segura. Di un paso atrás y cerré la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo encajando fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Era final. Era justicia. Era el cierre de un capítulo que había durado demasiado tiempo. Dentro del apartamento reinaba la calma. Pero no estaba vacío. La señora Agatha estaba sentada en el sillón junto a la ventana, leyendo un libro. A su lado, una taza de té humeante descansaba sobre la mesita. Chloe estaba en la cocineta, removiendo lentamente una olla de sopa que olía a romero y tomillo, llenando el aire con un aroma cálido y familiar. ¿Ya era él?, preguntó Agatha sin levantar la vista. Sí, respondí. ¿Se fue? Se fue, dije, acercándome a la ventana. Afuerita, la nieve empezaba a derretirse bajo el sol. El mundo entero parecía descongelarse, como si el tiempo finalmente me diera un respiro. Miré a Agatha, la mujer que me había salvado sin pedir nada a cambio, solo por bondad. Luego miré a Chloe, la amiga que se quedó a mi lado cuando no tenía nada ni a nadie. Pensé que había perdido a mi familia, susurré, con voz apenas audible. Agatha cerró su libro, apoyándolo sobre sus piernas, y me sonrió con ternura. No perdiste una familia, Sidney. Sobreviviste a una situación de rehenes, y ahora eres libre. Me senté en la alfombra, dejando que el sol calentara mi rostro. Por primera vez en 18 años, no tenía frío. Por primera vez, estaba en casa. No había miedo. No había inseguridad. Solo paz. Solo libertad. Y supe, con certeza, que nunca volvería a permitir que alguien decidiera por mí. Si alguna vez has tenido que elegir tu propia paz por encima de un familiar tóxico, deja un corazón en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no estás solo. Después de aquel día, todo cambió. No solo había ganado el control de mi vida y mi dinero, sino que también había aprendido quiénes eran realmente las personas que merecían estar a mi lado. La primera semana en mi nuevo departamento fue un torbellino de emociones. Cada pared, cada ventana, cada rincón me recordaba que esto era mío, que nadie podía arrebatármelo. Las luces de la ciudad brillaban como promesas, y yo podía sentir que finalmente estaba respirando sin miedo. Chloe y Agatha se convirtieron en mi familia elegida. Cocinábamos juntas, reíamos por cualquier cosa, compartíamos historias hasta tarde en la noche, y por primera vez en años, me sentía segura, escuchada y querida. No necesitaba aprobaciones ni máscaras de nadie más. Mientras tanto, el proceso legal contra Leslie y Tanner avanzaba. El dinero del fideicomiso financiaba cada investigación, cada abogado, cada prueba. Leslie trató de ocultar cosas, pero la evidencia era demasiado clara. Sus mentiras, sus amenazas, sus intentos de manipulación, todo quedaba registrado en documentos que ahora trabajaban en su contra. Tanner, el hermano que alguna vez pensé que podía ser diferente, enfrentó consecuencias por lo que hizo. No era venganza. Era justicia. El hecho de que la ley ahora protegiera a las víctimas me dio una sensación de cierre que ningún rencor podría haber dado. Un día, mientras organizaba mis cosas, me detuve frente a la ventana. El sol se reflejaba sobre los edificios, y los últimos copos de nieve se derretían en charcos brillantes. Pensé en mi padre. Lo recordé temblando frente a mi puerta, pidiendo entrar. No sentí odio. Sentí compasión. Él también estaba atrapado en un mundo que no supo cómo manejar. Pero yo ya no podía depender de su amor ausente. Mi familia ya no era un lugar, ni unas personas. Mi familia era quien me cuidaba, me respetaba y me apoyaba de verdad. Henderson vino una tarde con los últimos papeles. Sidney, dijo. Todo está finalizado. El fideicomiso es tuyo, y la cláusula de negligencia ha sido activada. Leslie y Tanner enfrentarán consecuencias legales por sus acciones. Tomé los documentos y sentí un peso enorme salir de mis hombros. No era solo dinero. Era la confirmación de que ninguna persona, ningún abuso,
ningún miedo podría volver a controlarme. Aquella noche, mientras Chloe preparaba sopa y Agatha leía su libro, me senté en la alfombra, dejando que el sol de la tarde calentara mi rostro. Recordé cada lágrima que había derramado, cada noche helada en que el mundo parecía en mi contra, cada momento de soledad y desesperanza. Y sonreí. Porque ahora estaba viva. No solo viva, era dueña de mi vida, de mi futuro y de mi paz. Con cada respiración, sentí como el miedo se convertía en fuerza. Cada decisión que tomaba era solo mía. Cada paso hacia adelante era un recordatorio de que la libertad no se pide, se reclama. Leslie y Tanner desaparecieron de mi vida, legal y emocionalmente. Mi padre se alejó también, cargando sus propias culpas. Pero no había rencor. Solo claridad, yo ya no necesitaba a nadie que no me respetara. El apartamento se convirtió en mi santuario. Pequeños detalles, las plantas que puse junto a la ventana, la música que escuchábamos, las tazas de café calientes en las mañanas, los libros apilados en la mesa, todo era testigo de mi nueva vida. Una vida construida sobre supervivencia, valentía y justicia. Y cada noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, pensaba en aquel momento en que la llave giró, en que la puerta se cerró detrás de mí, y sentí la satisfacción de la justicia cumplida. Porque no solo sobreviví, florecí. Si alguna vez sientes que estás atrapado por personas que intentan destruirte, recuerda esto. El poder de tu vida está en tus manos. Nadie puede arrebatártelo si tú decides reclamarlo. Y yo lo hice. Yo reclamé mi vida. Mi libertad. Mi paz. Y finalmente, estaba en casa.